es el SCP-833. Se le clasifica como Euclid. SCP-833 es un nematodo parásito del género Trichinella, que solo es capaz de infestar a los humanos. La infestación por SCP-833 tiene síntomas similares a un caso leve de triquinosis, que a menudo incluye inicialmente malestar intestinal, seguido de dolor muscular y fiebre, aproximadamente una semana después de la infección. Los síntomas desaparecen después de aproximadamente 3 semanas. En muchos casos, la infestación es asintomática. Como con todas las variedades de triquinosis, la enfermedad se propaga por el consumo de carne contaminada. SCP-833 es altamente resistente al calor, pero responde favorablemente a los medicamentos desparasitantes, como vermicidas estándar, especialmente al bendazol. Lo que diferencia al SCP-833 de los miembros más mundanos de Trichinella, es que en todas las infecciones, una pequeña proporción de los gusanos coloniza el sistema nervioso central. Sorprendentemente, en casi todos los casos, esto no daña el sistema nervioso. Las larvas restantes se enquistan en toda la hipodermis. Las larvas enquistadas en el sistema nervioso central secretan un compuesto que en la mayoría de los casos tiene 2 efectos. En primer lugar, conduce a un marcado aumento en el altruismo. Las víctimas de SCP-833 generalmente se describen como más amables, y notablemente más generosas. En segundo lugar, las víctimas adquieren la convicción de que sus tejidos y su propia carne es extremadamente deliciosa, nutritiva, y hasta pura. Debido al aumento en el altruismo, el anfitrión intentará ayudar a los demás, alimentándolos con partes de su propia carne. Debido a que los anfitriones no pierden su instinto de autoconservación, generalmente no se lesionarán gravemente para cumplir con esta compulsión. Del mismo modo, conservan la conciencia de los tabúes sociales contra el canibalismo y, por lo tanto, suelen actuar en secreto. Las víctimas normalmente resistirán los impulsos inducidos por SCP-833 durante un tiempo antes de ceder finalmente. SCP-833 llamó la atención de la Fundación durante una incursión en un culto que se sospechaba que estaba conectado a otro SCP, un ejemplar desconocido de Trichinella, más tarde designado SCP-833, se encontró en el sistema de los miembros sobrevivientes del culto, que luego fueron terminados. En el año 2005, se llevó a cabo un experimento en el que un sujeto de clase D, que se observó que era violentamente psicótico, se expuso al SCP-833, para ver cómo se vio afectado por el elemento psicológico de la infestación de SCP-833. Cuando el sujeto se recuperó de los síntomas agudos de la infección, el sujeto fue colocado en una habitación con otro sujeto de clase D. Ninguno de los sujetos fue informado de los efectos psicológicos del SCP-833. Después de un rato, el sujeto infectado creó un cuchillo improvisado con parte del mobiliario, y comenzó a cortar sus propios dedos e intentar forzar al otro sujeto a comerlos. Personal de seguridad ingresó para contenerlo, quien respondió violentamente. El sujeto infectado fue terminado, y el otro sujeto fue asesinado inadvertidamente en la lucha. El equipo de seguridad fue reprendido, y la clasificación del objeto fue actualizada a Euclid. SCP-833 debe estar contenido en el sitio 21, siguiendo los procedimientos estándar de riesgo biológico de clase 2. Como medida de precaución, el sitio 21 no tiene una cafetería, y todo el personal ubicado en el sitio 21 debe comer únicamente las comidas entregadas desde el sitio 19. Los empleados de nivel 1 o superior pueden solicitar raciones adicionales o alternativas a través del director de las instalaciones. Todo el personal en el sitio es instruido para reportar náuseas severas, diarrea o dolor muscular al personal médico de la instalación de inmediato. En caso de infestación confirmada, la víctima recibirá un tratamiento agresivo de una combinación de medicamentos antihelmínticos. Los brotes civiles de SCP-833 se deben tratar de manera similar, pero los civiles se pondrán en cuarentena mientras dure el tratamiento. Si el régimen de drogas resulta ineficaz, se autoriza la terminación tanto del personal como de civiles infectados. Vigilante, time to up the ante. Cause understand you can't kill what you can't see. And if you come with full force, realizes what you can be is in a body bag if you plot against me. Roll over, look, it's like I told you, you play that coin against me and now it's game over. Straight up, you made me answer the call and saw that you made it.